Bien, llegamos a Mateo 27, del versículo 45 al versículo 56, donde nosotros estaremos estudiando en esta ocasión. Los versículos mencionados hablan acerca de la muerte de Jesús y los eventos posteriores o relacionados con su muerte. El propósito de la lección es que nosotros consideremos la muerte de nuestro Redentor, que como de igual manera se nos manifestaba en el libro de Hebreos, es un sacrificio perfecto y es el medio por el cual pues nosotros tenemos ahora acceso al Padre. Y en función de eso, pues el escritor de los Hebreos instaba a los recipientes de las cartas, de igual manera nosotros, a que nos acerquemos a Dios de manera confiada. Los eventos que encontramos aquí, podemos decir que suceden en las últimas horas de Jesús en la cruz. Se ve también que una vez que entrega el Espíritu, así como del testimonio de los soldados que estaban custodiándola en la piedra de la cruz, en los cuales ellos dicen que verdaderamente era hijo de Dios, y no solamente por el testimonio mencionado por ellos, sino que también por los eventos que siguen continuamente a la muerte de Jesús, pues da muestra y testimonio de que Jesús era realmente el Mesías, el Hijo de Dios, como se menciona o lo vamos a considerar. Mateo nos dirige a que este sacrificio es conforme a lo que se decía en las profecías. Y como hace énfasis Juan diciendo para que se cumpla o para que, como es la expresión, consumado es, pues dice la escritura, tengo sed. Tanto Mateo pues se trata, nos indica o nos lleva a tener esa conclusión que los eventos mencionados aquí pues es cumplimiento de lo que se menciona en las profecías acerca de todo lo referente a los sufrimientos y muerte del Mesías. Con este sacrificio, como decía, tenemos acceso al Padre a través de su Hijo. Hebreos nos menciona entonces que es un sacrificio perfecto, un sacrificio en el cual tenemos acceso al cielo. Vemos entonces en los versículos del 45 al 50 de Mateo capítulo 27 lo que encontramos el final de la crucifixión. Nos referimos entonces a la muerte de Jesús. Y noten lo que dice el Mateo 27, el versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Según el cálculo romano del tiempo, esto fue aproximadamente a partir de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Esta oscuridad inusual mencionada en la escritura dice que duró por 3 horas, mucho más que cualquier otro eclipse natural que nosotros hubiésemos experimentado. Por lo cual entonces ese tiempo relativamente largo comparado con los eclipses es algo en el cual pues da muestra, o aunque Mateo realmente no se encarga de explicarnos acerca de la oscuridad que tuvo lugar ese mismo día, sí podemos, sí podemos decir que a lo largo de las escrituras menciona que este oscurecimiento o esta oscuridad pues tiene un lenguaje simbólico, como nosotros lo podemos examinar en Éxodo capítulo 10, el versículo 22, en el cual dice de esta manera: extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra por 3 días. El relato mencionado por aquí en Éxodo pues menciona que el tiempo fue relativamente más largo que lo que encontramos en Mateo, donde hace referencia que fueron 3 días. En Isaías capítulo 60, el versículo 2, menciona: porque tinieblas cubrirá la tierra y densa oscuridad a los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Lo mencionado en estos versículos hacen referencia a lo que en un sentido simbólico se menciona que la oscuridad acompaña directamente el juicio de Dios, como más o menos lo explica Isaías 60, el versículo 2. También la misma referencia es la que nosotros encontramos en Joel, capítulo 2, el versículo 10, en el cual dice de esta manera: ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen,
y las estrellas pierden su resplandor. Todos estos elementos que emiten luz, como el sol y la luna, dice que se oscurecen. Y también la misma estrella o las estrellas también pierden su resplandor. Es decir, que nos encontramos ante un episodio o ante una circunstancia en la cual decimos que es completamente oscuro, o decirlo de otra manera, que es completamente en tinieblas. En Amós capítulo 8, el versículo 9, dice de esta manera: y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Una vez más, haciendo referencia a lo que se menciona en cuanto a la oscuridad, a lo cual en estos versículos que hemos dado lectura, pues hace referencia a lo que sería un juicio de Dios. Esto no fue todo el tiempo que Jesús estuvo en la cruz, sino lo que podemos examinar que fue la última parte de ese tiempo, porque lo que encontramos en Marcos capítulo 15, el versículo 25, donde más o menos nos ilustra acerca de este tiempo, dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Cuando vemos el versículo 34, dice que cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, lo cual entonces podemos decir o suponer que Jesús fue colgado en la cruz aproximadamente 6 horas, es decir, que aproximadamente a las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Las primeras las primeras 3 horas de la terrible experiencia de Jesús en la cruz fueron durante las horas normales de luz, es decir, que contemplaban la luz del sol. Y lo que algunos comentaristas mencionan es que acerca de este evento, de este primer tiempo, era para que todos pudieran ver la realidad de Jesús en la cruz y que no hubiese un reemplazo o un impostor en su lugar. Y vemos entonces que las 6 horas que pasó Jesús en la cruz se dividen naturalmente en 2 períodos, cada uno de 3 horas. 3 horas que en la cual hubo luz, y las siguientes 3 horas se menciona en el versículo 33 de Marcos 15, en el cual dice que hubo tiniebla. El primer periodo, como decíamos, abarcó desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, y las siguientes 3 horas hasta las 3 de la tarde, pues se menciona en completa oscuridad. Se dice entonces que alrededor de la hora novena, Jesús grita. Y alrededor de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Esta declaración que nosotros la encontramos registrada en Mateo 27, el versículo 46, hace referencia a lo que encontramos en Salmos capítulo 22, el versículo 1, en el cual dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Perdón, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y podemos decir entonces que es un grito desgarrador de alguien que enfrenta un sufrimiento intenso. Y podemos afirmar entonces que el Padre no abandona a Jesús volviéndose y dejándolo. Jesús había hablado previamente con confianza que el Padre siempre estaría con él, como lo que vemos registrado en Juan capítulo 8, el versículo 29, en el cual dice: y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y 16:32 del mismo libro de Juan, en el cual menciona: miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serían esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Los 2 versículos que acabamos de leer o dar lectura, se menciona entonces, si bien es cierto, sus discípulos le iban a dejar solo, el Padre mismo, como se menciona, no le iba a dejar solo, le iba a estar siempre a su lado.
Entonces Jesús abandona porque el Padre no detiene su sufrimiento, sino que permite que este santo inocente sufra y muere. El Padre entonces se complace en que su Hijo sin pecado sufra de la muerte como un sacrificio por la humanidad. El hecho que se complace no es necesariamente es porque quisiera ver a Jesús sufriendo, sino que se complace en su obediencia. Y esa obediencia, como se menciona en Filipenses, pues le llevó a una muerte en cruz. Algunos dicen que Jesús aceptó la culpa de los pecados del hombre, que llegó a ser pecado y que por eso Dios no podía verlo como pecador. Y que de igual manera, en base a esa aclaración, menciona que volvió las espaldas para no ver a Jesús tan contaminado con el pecado. Pero vemos entonces que la Biblia no habla de tal cosa. Jesús no tenía pecado, como lo que se registra en Hebreos 4:15, en el cual menciona de esta manera, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Y hace la aclaración el escritor de los Hebreos, pero sin pecado. La primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 22, en el cual dice de esta manera, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Estos dos versículos mencionan entonces de manera clara que Jesús entonces no tuvo pecado, ni siquiera dice hubo engaño en su boca. Si hubiera tenido o hubiese sido pecador, no podría haber sido sacrificio para nuestros pecados, porque es como se menciona, ¿verdad? La primera carta de los Corintios, capítulo 5, el versículo 7, menciona que Cristo es nuestra Pascua. Y realmente, como se menciona en el Antiguo Testamento, el sacrificio o el cordero que debía de ofrecerse debía de ser un cordero sin mancha, en el cual menciona en Éxodo capítulo 2, el versículo 5, el cordero será macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo mencionado también en la primera carta de Pedro 1:19, en el cual menciona de esta manera, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces se menciona que iba a ser un sacrificio, un cordero sin mancha, un cordero sin defecto. Todo comentario sobre este asunto mencionado lo registrado en Mateo 27, versículo 46, en el cual se menciona por qué me has desamparado. Realmente tenemos que armonizarlo con lo que leíamos en Juan capítulo 16, versículo 32, en el sentido de que Cristo siempre hacía la voluntad del Padre. Por eso el Padre siempre estaba con él y nunca entonces le iba a abandonar. Y que de igual manera su, su actuar, en cuanto a la voluntad del Padre, pues iba a ser según lo que se mencionaba en la Escritura, iba a ser completamente de su agrado. En el versículo 27, el capítulo 27, el versículo 47, en el cual dice que a Elías llama a este. Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decía, este llama a Elías. Los que nosotros leíamos, ¿verdad? O haciendo referencia al versículo de Salmos capítulo 22, el versículo 1. Según algunos comentaristas mencionan el hecho de que hiciesen referencia en el cual decía que Jesús llamaba a Elías, hacen alusión a la posición en la cual Jesús estaba en la cruz. Y el hecho de estar sufriendo allí, sus palabras no iban a ser tan, digamos así, tan elocuente o nítida o clara. Y que algunas personas de las que estaban allí pensaban entonces que posiblemente estaba llamando a Elías y no se percataron o no pusieron especial atención a las palabras que se mencionan en el versículo 46. Le dan a beber vinagre. El versículo 49 y 48 y 49.
de Mateo capítulo 27, dice de esta manera, algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Y lo que nosotros vemos en Juan capítulo 19, versículo 28, en el cual Juan destaca esto diciendo, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya había sido consumado, para que se cumpliera las escrituras, dijo, tengo sed. El verso 30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Esto viene en concordancia con lo que nosotros encontramos en Salmos capítulo 69, versículo 21. Y por la comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Tanto Juan como Mateo hace referencia al cumplimiento de esta profecía de lo que encontramos registrado en el Salmo 69, el versículo 21. Lo que se ve entonces en esta ocasión, la bebida a la cual se le ofrece a Jesús, posiblemente es un vino barato, en la cual dice que era diluido comúnmente con agua y que era comúnmente consumido por los soldados romanos. Debido a que estaba tan diluido, no solamente sirvió para saciar la sed de Jesús, sino también para humedecer sus labios y así podérsele escuchar y entender más claramente cuando él hablara. Verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clavado a gran voz, dijo lo siguiente. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Jesús, en este versículo, lo que se ve entonces que Jesús tiene el control total del cuerpo y el espíritu hasta el final. Posiblemente algunas personas pensaron que el hecho de que Jesús clamara a gran voz estuviesen pensando de que aún faltaban más tiempo para que Jesús estuviera en la cruz. Y vemos entonces que no fue así. Muchas veces, algunos comentarios que pude leer, mencionan que la mayoría de las víctimas de crucifixión pasaban sus últimas horas en agotamiento total o inconsciente antes de morir. Y lo que nosotros vemos en Jesús es que no fue así, a pesar de haber sido tremendamente torturado y que en este momento de la cruz Jesús estaba completamente debilitado. Y lo que nosotros vemos en este versículo que se nos menciona es que estaba consciente, que era capaz de hablar hasta el último momento de su muerte. Y noten lo que dice el versículo, dice que entregó el espíritu. Nadie le quitó la vida a Jesús. Jesús, de una manera diferente a cualquier otro hombre, entregó el espíritu. La muerte no tenía control justo sobre Jesús, Hijo de Dios, sin pecado. Podemos leer Lucas capítulo 23, el versículo 46, en el cual dice, Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En Juan 19:30 también hace referencia a esto, en el cual dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Lo que vemos entonces hasta este momento es que su obra, su agonía, su sacrificio estaban acabados. Su humillación, su obra de redención, los tipos y profecía, e inclusive el pacto imperfecto de la ley de Moisés, la fe y la paciencia de los santos, el gran poder del pecado y de Satanás, la maldición terminada, había terminado en ese momento. El alma de Jesús entonces podemos decir que no fue arrebatada por necesidad como nuestras vidas lo son. Jesús entonces murió por los pecados del mundo. Él dio su vida en rescate de muchos o por muchos. Miremos entonces ahora lo que son las señales
después de su muerte. La primera señal que nosotros vemos justamente después es que el velo del templo se rasgó en dos, y la forma característica en la cual se pudiese pensar que no fue obra de un ser humano, de un hombre, es que esta rasgadura fue de arriba hacia abajo. En el versículo 51 de Mateo 27 dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Si nosotros recordamos, el velo era lo que separaba en el templo lo que era el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Y había una barrera en la cual separaba estos dos espacios. Lo encontrado en Hebreos capítulo 9, el versículo 3 menciona que este capítulo hace un poco o hace énfasis acerca de lo que era la división del templo, en el cual dice de esta manera, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Esa división física era lo que hacía el velo. El velo entonces separaba lo que era el lugar santo del lugar santísimo. Y el hecho de que esté dividido o esta separación de arriba hacia abajo indica entonces que fue una acción divina que declara que la muerte de Jesús ha abierto de una nueva forma para acceder a Dios. Lo encontrado entonces en Hebreos capítulo 10, el verso 19, el versículo 20, menciona entonces que la exhortación hacia los hermanos hebreos a lo que tenían que hacer en cuanto al lugar, en cuanto a entrar al lugar santísimo, en el cual dice el versículo 19, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Se ve entonces, lo registrado en Hebreos, se menciona entonces a la necesidad de entrar con suma confianza al lugar santísimo, por el camino nuevo que Jesús pues había dejado. Capítulo 6 de Hebreos, el verso 19 y el versículo 20, dice de esta manera, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Haciendo referencia entonces a cuanto a su sacerdocio, que no era conforme al sacerdocio levítico, sino un sacerdocio en el cual era superior a Leví. Y decimos que es superior a Leví porque Abraham tuvo que pagar el impuesto a Melquisedec. Por eso entonces lo mencionado aquí en esta exhortación hacia los hermanos hebreos, pues nos menciona, ¿verdad?, que tenemos una ancla y segura, una esperanza segura y firme que realmente estaba penetrando hasta detrás del velo, es decir, apuntando entonces al lugar santísimo en el cual Jesús entró y en el cual también se nos ha dejado un camino para que nosotros pudiésemos entrar. La exhortación entonces de Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esta es la exhortación que nos hace el escritor de los Hebreos a que realmente nos acerquemos de manera confiada y que de igual manera, una vez que accedamos al trono de la gracia, pues dice que recibiremos misericordia. Entonces, los sacrificios de animales hasta este momento ahora son, dice, innecesarios, porque ahora Jesús es un mejor sacrificio en el cual dice que es ofrecida una sola vez por todas. Hebreos capítulo 9, el versículo 25 menciona esta comparación y dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo.
Y así como está decretado de lo, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Esta excelente explicación mencionada o encontrada en el versículo 25, el verso 28, en el cual manifiesta a los hermanos en hebreo acerca de la necesidad que tenía el sumo sacerdote de entrar cada año al lugar santísimo, en el cual menciona, dice que era con una sangre ajena. Pero apuntando hacia Jesús, dice que él dice que se ofreció una sola vez, y en el cual dice, este sacrificio mencionado aquí fue un sacrificio perfecto. No hubo necesidad entonces de volverse a repetir. Otro de los eventos que sucede después de la muerte dice que la tierra tembló y las rocas se partieron, lo que indica entonces la presencia de Dios. Verso 51 de Mateo 57 dice, perdón, de Mateo 27, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El terremoto entonces, si vemos en los versículos anteriores, coincidió con la muerte de Jesús. También coincidió con el partimiento del velo, como lo mencionamos en este mismo versículo, en la primera parte. Y también lo que se ve en el versículo 52 dice, con la apertura selectiva de ciertos sepulcros. Y noten lo que dice el versículo 52. Se abren los sepulcros después de la resurrección. Se abren los sepulcros justamente en el momento de su muerte, pero en la resurrección de Jesús también algunos cuerpos son resucitados. Versículos 52, 53 dice, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se dice entonces que estos resucitan y muchos cuerpos de los santos que habían quedado dormidos, dice que se le aparecieron a muchos en Jerusalén. Pero este evento en particular sucede después de la resurrección de Jesús. Si vemos entonces la muerte de Jesús, es el medio con el cual la muerte misma es destruida, como lo que nosotros vemos en Hebreos capítulo 2, el verso 14 y el versículo 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Este fenómeno entonces indicó la muerte de Cristo, entonces venció a la muerte, como lo vemos en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, el versículo 50, en el cual dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni los que corrompen se heredan lo incorruptible. Podríamos asumir entonces que las personas que habían sido muertas y que ahora resucitan, podemos decir entonces que había pasado un tiempo relativamente corto y que los otros realmente le conocían. De lo contrario, la importancia de su resurrección se había perdido en quienes lo vieron. Entonces, esto nos lleva a pensar de que fueron santos, eran conocidos en Jerusalén y de igual manera, ¿verdad? El tiempo en el cual habían muerto, podríamos decir que era un tiempo relativamente corto. La apertura de la tumba, como habíamos leído, eso sucedió en el momento que Jesús murió, mientras que la resurrección y la aparición visible en la ciudad de los cuerpos de los santos se produjeron justamente después de su resurrección. Ahora, noten el testimonio de los soldados en el cual dice verdaderamente, este era hijo de Dios. Verso 54.
El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Cuando el centurión romano y todos los que están con él ven el terremoto, las piedras, ¿verdad? Las rocas que son partidas, los sepulcros que fueron abiertos, todas estas cosas que suceden, temen y dicen, en verdad, este era hijo de Dios. Algo o un dato interesante en la cual nosotros podíamos considerar y quisiera tratarlo en la conclusión, ¿verdad?, de este estudio, es que las mujeres que ministraban a Jesús aún le seguían. Y note lo que dice el versículo 55 y 56. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Y entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, este grupo de personas no perdieron la fe en Jesús. Y son ellos o ellas testigos del sacrificio más importante jamás dado por la salvación de la humanidad. Esta mujer entonces lo habían seguido desde Galilea, habían estado continuamente ministrando, y de igual manera vemos entonces que aún estas mujeres están en el momento más doloroso o más triste, o en cuanto a sus agonías y su sufrimiento, están ahí constante, sirviéndole y siguiéndole. Y si nosotros hacemos referencia en cuanto a los apóstoles, pues lo que nosotros leíamos en Mateo 26, el verso 56, dice que ellos le habían dejado. Y todo esto era para que se cumpliera lo que decían las escrituras. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Pero si nosotros vemos, estas mujeres eran valientes. Estas mujeres habían permanecido fieles a Jesús. Y vemos que habían sido motivadas por amor, estaban dispuestas a renunciar a su orgullo, y aún más, no olvidemos, ¿verdad?, que en el lugar de la crucifixión de Jesús fue fuera de la ciudad de Jerusalén, en el monte llamado de Gólgota, lo cual, ¿verdad?, también podemos imaginar que ellos o que ellas no estaban pendientes de su seguridad personal, sino que el interés o el énfasis de ellas, vemos entonces que querían estar cerca de él hasta el final. Y muchas veces este grupo de mujeres, podríamos decir que en cierto sentido dejaron en ridículo a los apóstoles, porque no le acompañaron, le abandonaron y huyeron. A veces nosotros encontramos mujeres dentro de la iglesia que también nos hacen quedar en ridículo a los varones, porque encontramos en ellas ese ferviente deseo de servir a Dios, de salir a predicar, su conducta, su perseverancia, y todo esto, pues muchas veces a veces nos dejan en ridículo, como estas mujeres que nosotros vemos hasta el último momento, pues estaban siguiendo a Jesús fiel en su ministerio. La lección que nosotros podemos encontrar es que nosotros seamos como este grupo selecto. Este grupo, ¿verdad?, que es selectos como las mujeres, pues fueron perseverantes hasta el final, no tuvieron en cuenta, ¿verdad?, su orgullo, no tuvieron en cuenta, ¿verdad?, que estaban en un lugar que no era el correcto para ellas, sino que querían seguir siempre siguiendo a Jesús, y aún más, ¿verdad?, su fe, su perseverancia hasta el último momento en el cual Jesús estuvo en la cruz. Hay un ejemplo de una hermana en el cual dice que llevó el paraguas al servicio de oración.
un hermano mencionaba o hacía la anécdota que el predicador de cierta localidad dijo, el próximo domingo vamos a orar para que Dios nos traiga la lluvia. Y de toda la hermandad, solo una hermana llevó un paraguas. Y cuando le vieron esa actitud, le dijeron, pero ¿por qué traes el paraguas si no está lloviendo? A lo que la hermana mencionó que vamos a orar para que realmente Dios nos traiga el agua, o nos haga llover sobre nosotros, sobre la tierra. Lo que se ve entonces es que de toda la hermandad, ella fue la única en el cual tuvo la confianza de que Dios iba a responder. La lección o la exhortación para nosotros es que seamos como este grupo selecto, que seamos perseverantes aún aunque estemos en un lugar en el cual no sea el correcto, aunque pueda peligrar nuestra seguridad como lo estaban las mujeres, así también para nosotros, ¿verdad? Es la lección que debemos de considerar. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar hasta ustedes. Que el Señor sea bendiciéndoles día a día.